El 25% de adultos mayores en Pichincha aún no ha sido vacunado. Las autoridades no defienden las causas, pero para llegar a ellos, brigadas móviles acuden hasta los domicilios. Belén Merizal está justamente con una de las brigadas y con ella hacemos contacto a esta hora. Hola Belén, buenas tardes, ¿dónde te encuentras? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos televidentes. Nosotros a esta hora nos encontramos en el barrio Agua Clara, en el norte de la capital. Y es que justamente una de las brigadas móviles acudió aquí, a esta casa que está a mis espaldas, pues una persona adulta mayor de 94 años con fibrosis muscular no había podido hasta este momento acceder a la vacuna, pues sus familiares no tenían la posibilidad de llevarlo hasta un punto fijo de vacunación. Una de las brigadas móviles ingresó y ya realizó su trabajo. Para que ustedes conozcan cómo funcionan estas brigadas, les hemos preparado el siguiente reportaje. Veamos. Un vacunador, un registrador, un médico o paramédico y un miembro de las Fuerzas Armadas conforman una brigada móvil. Este equipo llegó la mañana de este viernes hasta la casa de la familia Murillo en el norte de Quito. Allí don Luis, de 94 años, recibió la vacuna contra el COVID-19. Él padece varias enfermedades, ya no puede movilizarse por sí solo y su familia, aunque deseaba llevarlo a un punto de vacunación fijo, no podía hacerlo. Tengo que sacarlo el oxígeno realmente con el manual, pero el manual nomás me dura 2 horas, pero en 2 horas a veces a uno no lo atienden. Entonces ese fue el problema, el que no lo pude sacar para que lo vacunen, porque a mí sí me manifestaron de que lo llevara, pero yo vi que era imposible. En casos como este, las brigadas móviles de vacunación, que son una de las estrategias del Plan 900, acuden a los domicilios. El Ministerio de Salud Pública establece también mecanismos para que las personas que tengan alguna dificultad para desplazarse hacia los centros de vacunación, las brigadas del Ministerio de Salud Pública acudan para la vacunación en sus domicilios. Entonces coordinamos directamente a través de los centros de salud. Trabajamos también de la mano con los presidentes de los barrios y nuestros técnicos de atención primaria que identifican estos casos. Justamente, si usted vive con una persona con limitaciones de movilidad, puede acceder a estas brigadas registrando sus datos en el centro de salud más cercano. A nivel nacional están activas 900 brigadas móviles, aunque las autoridades esperan incrementar ese número para poder llegar a un 25% de adultos mayores que hasta ahora no han accedido a la vacuna. Aunque no han definido las causas de esa ausencia, una de las que se contempla es la dificultad para movilizarse. Que mejor que podamos vacunarlos para que estemos un poco seguros, porque no es que estamos totalmente, pero sí un poco por lo menos. Mientras tanto, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que acudan a los puntos fijos de vacunación conforme lo dispone el calendario. En centros unificados como el del Bicentenario existe la capacidad para inocular a 3.000 personas diarias, pero acuden un poco menos de 2.500. Recuerden que si ustedes perdieron su fecha de vacunación, pueden acudir durante los fines de semana a 3 puntos en donde se atienden a personas rezagadas. En el norte se está atendiendo en el Centro de Convenciones Bicentenario, en el centro, en el Coliseo de la Universidad Central, y para las personas que viven en el sur pueden acudir al Colegio Consejo Provincial. Esta es la información que nosotros tenemos a esta hora. Regresamos con ustedes de estudios que tienen más. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Belén, y muchísimas gracias. En julio iniciará la vacunación de sectores estratégicos. Algunos tienen mayor avance en su organización, como por ejemplo los transportistas, para quienes comenzará la inoculación el 19 de julio con un listado inicial de 70.000 personas. Para la vacunación de los sectores estratégicos, el Ministerio de Salud solicitó información al Ministerio del Trabajo para determinar el número de ciudadanos que requieren vacuna en esta fase proveniente de estos sectores. Por distribución de agua y alcantarillado son 25.112. Suministros de electricidad y gas, 17.802 personas. Explotación de petróleo, minas y canteras, 51.594 empleados. Telecomunicaciones, 82.238. En cuanto a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, hay 2.460.255. El sector de la construcción agrupa 434.156 personas y el transporte y almacenamiento 429.349. Los transportistas ya tienen fecha para su vacunación, así lo confirma Luis Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador. Desde el 19 de julio se inicia prácticamente todo el proceso de vacunación. Hemos entregado un listado inicial
de 70,000 personas. Esta semana se ingresan 30,000 más. En cuanto al sector minero, la presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador confirma que entregaron ya información requerida por el Viceministerio de Minas. Ya va a empezar en estos días, de hecho, me parece que empieza con proyectos de pequeña minería en Zaruma. Vacunación es un sinónimo de reactivación. La construcción también es una actividad estratégica que genera directamente el 10% del Producto Interno Bruto y el 20% con sus actividades conexas. Desde Constructores Positivos lo explica Henry Yandún. Nosotros no podemos levantar paredes ni edificios si no es de manera presencial. ¿Quiénes han estado laborando desde el principio? Recordemos que fue la primera actividad que se reactivó durante la pandemia. Desde el sector agrícola también insisten en la importancia de la vacunación, pero propone Rodrigo Gómez de la Torre que se puedan coordinar visitas. Y que se puedan estructurar brigadas de vacunación donde puedan ir a las empresas y como se dice, atacar una población de 50, 100, 250 personas de golpe. En más de un 80% las actividades agropecuarias se han visto afectadas durante la pandemia debido a la falta de transporte y la ausencia de compradores. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. La segunda dosis para las personas que recibieron la vacuna de AstraZeneca se aplicará en un lapso de 12 semanas. Así lo dio a conocer el Ministerio de Salud Pública, que asegura que a mayor intervalo aumenta la eficacia para prevenir el COVID-19. 5,1 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 es la indumentaria con la que cuenta el país hasta el momento para combatir el COVID-19, en función de que cada dosis sea aplicada de la forma recomendada por las 3 farmacéuticas que han desarrollado las vacunas. El Ministerio de Salud ha ajustado el plan de vacunación y con un comunicado emitido este jueves 24 de junio informa que el intervalo de aplicación de la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca se realizará en un intervalo de 12 semanas, es decir, 84 días. Un tiempo mucho mayor comparado con vacunas como Pfizer o Sinovac. La vacuna de Sinovac, el intervalo es entre 4 o 5 semanas. Para la vacuna de Pfizer, entre los 21 y 28 días. Según el Ministerio, esta medida responde a la recomendación de la Comisión Asesora de Prácticas de Inmunizaciones de Ecuador, CAPI, pues estudios clínicos realizados demostrarían que a mayor intervalo luego de la primera dosis aumenta la eficacia para prevenir el COVID-19. Si el intervalo de las 2 dosis es menor o igual, ¿no es cierto?, a las 6 semanas, pues la eficacia de la vacuna es de 55%. Si en cambio es el intervalo mayor o igual a las 12 semanas, la eficacia de la vacuna sube al 82%. Tal como lo explica el docente investigador en inmunología de la UDLA, Nicolaos Kyriakidis, esta eficacia responde no solo a la generación de anticuerpos, sino sobre todo también a la generación de memoria. Y memoria a más largo plazo, memoria inmunológica. Todo eso tendrá un efecto en cuanto a la duración del efecto protector. Según el vacunómetro habilitado por el Ministerio de Salud Pública con corte el 23 de junio, al momento en el país 984.307 personas han recibido la vacuna de AstraZeneca, 1.360.629 la vacuna de Pfizer y 1.452.727 de Sinovac. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. No existen reportes oficiales de consecuencias adversas graves por la aplicación de las vacunas contra el COVID-19. Pese a ello, en zonas urbanas y sobre todo rurales existe alta desinformación al respecto, lo que refleja una falta de estrategia de comunicación por parte del gobierno. La situación que preocupa en puntos de vacunación urbanos en zonas rurales se intensifica. En el centro de vacunación Salango son pocos los que están dispuestos a poner su brazo para recibir la vacuna y muchos los que no quieren las dosis. El alcalde de Puerto López en Manabí está preocupado. Lamentablemente los rumores o la desinformación también hace daño y el resultado es que sí hay una fuerte resistencia en vacunarse. El porcentaje de la población vacunada es el 12%. Lo más peligroso son los motivos por los que dicen que no se pondrán la vacuna. Dice que estaban muriendo antes con la vacuna. Pero lo cierto es que en estos 5 meses desde que inició la vacunación en Ecuador no ha existido ningún reporte de muertes a causa de la vacuna. Lo que sí existen son personas que ya se han puesto la dosis, dispuestas a dar su testimonio. Darwin lleva 2 meses vacunado y con AstraZeneca. Me vacunaron, me siento bien y
y aquí estamos, porque hay personas que no creen en la vacuna, que sí, que traen un chip, y le digo que eso es mentira, que es falso. Darwin es guardia de seguridad. Jorge tiene 65 años y es el jefe de admisiones de una universidad. En su área se atienden hasta 80 personas por día. La universidad tiene toda la bioseguridad, pero yo me siento más tranquilo con la vacuna. Yo no veía la hora de vacunarme. ¿Qué tranquila tengo yo? Que si un momento me da a mí un COVID, va a ser una gripe, pero no voy a ir a una UCI. Él no recibió la vacuna de Pfizer, se puso Sinovac hace 3 meses. Estaba dispuesto a recibir cualquier vacuna. La vacuna nos cubre, nos protege. Cualquier vacuna es bien recibida. Jorge, quien ha perdido amigos, incluso más jóvenes que él, se imagina la oportunidad que hubiesen tenido si la vacuna hubiese llegado antes. Porque hay que vacunarse, en memoria de los que hoy no están, dice. La peor vacuna es la que uno no se pone. Dayara Monroy, 24 horas. La variante Delta del SARS-CoV-2 amenaza con provocar una nueva ola de contagios por coronavirus. Esta variante es 60% más contagiosa y se encuentra ya en América Latina. Las variantes del coronavirus amenazan el retorno a la normalidad. La variante Delta, conocida antes como India porque en ese país se registró el primer caso, es la responsable del repunte actual de contagios en Reino Unido y se estima que para julio y agosto el 70% de las nuevas infecciones en Europa serán por su causa. En 22 países de este bloque ya está presente. En Estados Unidos, los contagios entre la población no vacunada o que ha recibido apenas una sola dosis pasó del 10 al 35% en apenas una semana. Argentina confirmó la variante Delta en su territorio, lo mismo que Colombia y Perú. Pero ¿ya está en Ecuador? Eso es difícil negarlo o confirmarlo todavía. Podría estar, mire, indudablemente que la variante va a llegar a nuestro país. Ojalá llegue cuando hemos terminado la segunda, la tercera, la cuarta fase de vacunación y entonces estemos listos para soportar lo que esta variante sería. La variante India o Delta es un 60% más transmisible que la Alfa, que a su vez era un 50% más contagiosa que la cepa original, por lo que al ser más contagiosa hay también mayor riesgo de mortalidad. En función de la vacuna, la protección contra la variante Delta es de entre 92 y 96% contra el riesgo de hospitalización, pero con una sola dosis, la protección a la enfermedad es mucho menor, apenas 33%. La Delta, si la gente no se vacuna y no tiene esa defensa dentro de su cuerpo, la va a pasar mal. Vamos a vacunarnos, no es un asunto de no quiero, me pusieron un chip, van a cambiar mi estructura genética, no existe nada de eso. Todas son noticias falsas. Las vacunas son buenas, las vacunas nos protegen y debemos vacunarnos. Joana Ramos, 24 horas. 24 horas es retransmitido por EXA 92.5 FM en Quito, una radio de la cadena Democracia. Radio La Red 102.1, RTP Radio 96.5 FM en Guayas y Santa Elena, 98.7 en El Oro y la 100.1 FM en la ciudad de Cuenca. Estamos de regreso con más información. Una intervención al sistema de salud solicitará al vicepresidente Alfredo Borrero al primer mandatario, esto tras constatar la situación de los hospitales. Este viernes recorrió el Instituto Izquieta Pérez en Guayaquil. El periplo para conocer la real situación de la red de salud pública del Ecuador, que desde el inicio de su gestión el vicepresidente Alfredo Borrero emprendió, continúa. Este viernes recorrió las instalaciones del que fuera el Instituto de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez, del que salió con pesar. Con inmensa tristeza, un instituto referente nacional e internacional, este momento está cayéndose las paredes y destruyéndose los equipos. En una reunión en la que intervinieron exministros de salud y personal que formó parte del instituto, se decidió conformar 3 mesas de trabajo, pues la idea es reactivarlo. Para el próximo 15 de julio quedó prevista una reunión en la que se revisarán los informes que entreguen las mesas técnicas y con ello se preparará también una propuesta que se le entregará al presidente Guillermo Lasso. El reinicio de las funciones históricas del Instituto de Higiene
y especialmente la red de laboratorios, tener un laboratorio del instituto en cada una de las provincias del Ecuador. Por otro lado, la noche del jueves el vicepresidente recorrió también los hospitales CIES, Los Ceibos y Teodoro Maldonado Carbo y confesó haberse llevado una pésima impresión del trato que reciben los afiliados. El hospital Los Ceibos está a más del 60% sin ocupación, no hay medicamentos, los quirófanos no operan, nos maltratan cuando llegamos, si maltratan al vicepresidente, maltratan igual a los pacientes. Más que ser el vicepresidente, soy un ciudadano y soy médico y estaba con mi mandil. Y un señor apareció ahí a dar órdenes, a decir quién podía pasar y quién no podía pasar. Nosotros estamos hablando del gobierno del encuentro. En los últimos 2 días, Borrero visitó al menos 12 hospitales del país que carecen de insumos y de medicinas, por lo que prácticamente ya tomó una decisión. Que tenemos que intervenir en los hospitales de manera urgente. Y ese va a ser mi pedido al señor presidente de la República. Y aseguró que para gestar un cambio no se necesitará más inversión. Cree que bastan los 2.860 millones de presupuesto que tiene el ministerio, más los 1.460 millones con los que cuenta el Seguro Social. Y dijo que la clave está en combatir la corrupción, que todavía hay. Luisa María Heredia, 24 horas. La Asamblea Nacional se instaló en sesión de pleno para resolver sobre los juicios políticos rezagados. Deben decidir si seguir o no con el juicio contra el exministro de Energía René Ortiz y a su vez acelerar el proceso contra el subcontralor Pablo Celi. Son pocos los asambleístas presentes en el hemiciclo legislativo este viernes. La mayoría están de forma telemática. En esta sesión, los legisladores deben resolver sobre el juicio a René Ortiz, que fue presentado el anterior periodo. Deben elegir a los interpelantes para que sustenten este juicio contra el exministro. Deberían archivarlo porque aquí hay reclamaciones más importantes. Salvador Quispe considera que no se debe archivar y que él puede estar al frente de este juicio. Conozco del caso, las razones del por qué se ha iniciado este juicio político. Hay razones suficientes del por qué debería llevarse adelante este juicio político. Pero que será el Pleno el que decida los interpelantes y vamos a ver de manera urgente si eso ya lo podemos resolver. Pero la Comisión de Fiscalización solicitará en este Pleno que se suspenda el proceso Ortiz y se dé paso al del Contralor Celi. Lo primero es iniciar el juicio político a este señor de atrocidades que están haciendo allí y los del Departamento Legal haciéndoselo en la vista gorda para que el Estado siga perdiendo plata. Sin embargo, los juicios deben ser tratados conforme su orden de presentación y mientras la Asamblea resuelve ese tema, ellos hacen un llamado al Consejo de Participación a actuar sobre la situación del Contralor. Procedan de manera inmediata al menos un encargo, pero no se puede dejar al máximo organismo de control ni un día sin su máxima autoridad. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Tomando en cuenta la reactivación económica y la generación de una mayor confianza a nivel internacional, el país estima un crecimiento económico de más del 2,8% para este año. Así lo manifestó el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, en una entrevista en Los Desayunos de 24 horas. Un panorama económico mucho más esperanzador es lo que se avisora para el país durante el siguiente semestre de este año. Según el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, la proyección de crecimiento realizada por el Banco Central de 2,8% podría ser mayor. La recuperación es gradual este año. Es probable que, dado los indicadores más recientes, podamos incluso lograr crecer un poquito más que eso. Se debe tomar en cuenta que el precio de petróleo ha ido subiendo, la economía se está recuperando y las ventas han crecido en un 14%. Sin embargo, no es menos cierto que se requieren cambios en materia tributaria. Para ello, tal como lo dice el ministro, se deberá respetar el contexto que atraviesa el país, pues asegura no habrán sorpresas. Medidas que no topen nunca a los más vulnerables. Esto es muy lógico en un país inequitativo como el Ecuador, que sean los de más arriba de la pirámide, la gente con más recursos, los que contribuyan más en estos momentos difíciles. Y aunque prefiere no dar mayores detalles sobre el proyecto de reformas tributarias que será enviado a la Asamblea Nacional, adelanta que podría ser remitido en agosto, cuando se cierre un programa económico completo. Nosotros creemos que hasta fines de agosto deberíamos tener el acuerdo con los organismos internacionales, asegurado financiamiento en buenas condiciones para cubrir las necesidades del fisco. Será el buen momento para discutir y para enviar cualquier tipo de reforma.
Reconoció además que el país cuenta con 2.700 millones de dólares de obligaciones de deuda y atrasos de pago. Respecto a los compromisos con los gobiernos autónomos descentralizados, dijo se ha pagado a todas las juntas parroquiales, GATS pequeños y medianos, valores correspondientes hasta mayo. Espera hasta fin de mes cerrar el atraso con los gobiernos restantes. Estamos pensando también en algún sistema a futuro para evitar que se siga atrasando los pagos de devolución del IVA de los GATS. Tener un sistema en el cual hay una cuenta un poquito separada en la cuenta única, de tal manera que los recursos que vengan de ahí se reserven. Finalmente realizó un llamado para que la ciudadanía apoye la prioridad número 1 del gobierno, que es el plan de vacunación, cuyo financiamiento está asegurado, pues de su correcto desarrollo dependerá un regreso oportuno a la normalidad. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Más de 670 millones de dólares se recaudaron por impuestos solo en los primeros 15 días de junio. La cifra supera ya el mismo periodo del 2020. Él es Michael, vende comida en el norte de Guayaquil. Poco a poco ve que su negocio empieza a levantarse. Aún falta mucho para recuperar las pérdidas que le dejó la pandemia, pero va por buen camino, dice. Poco a poco se ha ido recuperando, pero no hemos vuelto a ese límite que teníamos antes de la pandemia. Vamos encaminados, días buenos, días malos, pero ahí vamos. A medida que la vacunación avanza y los contagios van disminuyendo, las restricciones se van también aliviando. Los restaurantes y otros comercios aumentaron su aforo y tiempo de atención. Los hoteles aceptan nuevamente eventos y el turismo se reactiva, lo que significa más producción. Y ya vemos en el 2021 que en estos mismos periodos, si bien la reactivación no ha sido total, si bien todavía no podemos estar con las flexibilidades o las facilidades que teníamos pre-pandemia, sí vemos que el comercio se comienza a dinamizar, que las actividades comienzan a normalizarse, así sea en un pequeño espacio. Pero, ¿qué tan lejos estamos de volver a los niveles pre-pandemia? Estamos lejos aún. Recordemos que actualmente no hay una actividad económica en un 100%, pero vamos en ese camino. Y siempre que vayamos en ese camino será positivo para el Ecuador, será positivo para el comercio y será positivo para todos los ciudadanos. Y a mayor producción, mayor recaudación. Solo en los primeros 15 días de junio, la recaudación de impuestos llegó a 678 millones de dólares. Un año atrás, todo junio, recaudó 764 millones. Pero hay un detalle que podría mejorar esta cifra: reducir la evasión tributaria. Según las autoridades, 7.600 millones de dólares al año pierde el Ecuador por esta causa. Cerca de la mitad de todo lo que se recauda en impuestos en un año. El monto de evasión representa el 7% del Producto Interno Bruto. Joana Ramos, 24 horas.